comenzar. Natat benavit benavit, natatat velocio fioel, yalo elo Eloheinu, elo Eloheinu, natat benavit benavit, natatat velocio fioel. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar con a continuar con nuestra lectura, hermanos. Una disculpa que ayer no nos pudimos conectar, pero damos gracias a Dios que aquí estamos esta noche. Así es que a todos los que se van a conectar, mil bendiciones. Vamos a continuar nuestra lectura de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Ya terminamos el 8. Ivana, Dios te bendiga. A ver dónde has andado, ¿eh? No te he visto conectada en las lecturas, Ivanita. Hermanita Elena, ya estoy regañando a esta Ivana. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Mil bendiciones. Silvia, Dios te bendiga. Y bueno, pues ahora sí, vamos a leer. Vamos a continuar con nuestra lectura. Hebreos capítulo 9. Y pues no sin antes orar, pedirle a Dios que Él nos guíe, que Él nos dirija y nos dé la sabiduría. Amén. Vamos a orar los que estamos conectados. Ahorita, primeramente Dios, se conecten más hermanos y hermanitas. Andreita, una vez más, Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta noche porque nos permites estar aquí para poder continuar con la lectura de tu palabra. Te rogamos que tú nos des la sabiduría, que tú nos des el entendimiento para poder leer, aprender de tu palabra estos temas acerca del templo, acerca de los pactos, acerca del sacerdocio, que no son fáciles de comprender ni de explicar, pero con la ayuda tuya, Espíritu Santo, pues vamos a lograrlo. Así es que te ruego que cada uno de nosotros tengamos una actitud de reverencia, de humildad, de aprendizaje y que podamos aprender de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, busquen su Biblia, Hebreos 9, mientras yo me destapo algo de tomar. Ya me dio sed. Bueno, estamos en Hebreos 9, ¿verdad? Dios le bendiga, hermana Ade Munguía. Mil bendiciones, Leti Boti y Rosa María Cortés. Dios les bendiga. Hebreos capítulo 9. Vamos a darle lectura a Hebreos 9 del 1 al 7. Espero podamos terminar de leer esos versos, de estudiarlos. Dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Está hablando del tabernáculo, Pongamos atención, porque esto es algo totalmente diferente a lo que hemos estado leyendo en los capítulos o versículos anteriores. Aquí se va a explicar acerca del tabernáculo, medidas, qué era el lugar santísimo, qué era el lugar santo, y dice qué es el candelabro. Verso 3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná,
la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Mire nada más, ¿eh? Verso 6, 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Vamos a detenernos ahí, porque este capítulo pues es algo bien diferente. El escritor del libro de los Hebreos nos va a empezar está hablándole a los hebreos acerca del tabernáculo, ¿verdad? Y el tabernáculo se componía de dos lugares, de dos cuartos, que debería de poner yo aquí un pizarrón, ¿verdad? Para explicarle bien. Bueno, aquí, a ver, aquí había un cuarto, uno, y aquí era otro cuarto, dos cuartos. Este era el primero y el otro era el segundo. Entonces, los sacerdotes entraban por aquí al segundo y una vez al año un solo sacerdote entraba al primer lugar del tabernáculo. Ok. Este versículo nos habla de un santuario terrenal. El tabernáculo ordenado por el antiguo pacto fue planeado por Dios. O sea que este tabernáculo no se le ocurrió ahí a Moisés de que una noche tuvo un sueño y despertó con las ganas de hacer un tabernáculo. No. Este fue un santuario terrenal y Dios planeó. Fue voluntad de Dios que hubiese un tabernáculo terrenal para su servicio. Amén. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Era una carpa. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto alguna fotografía, alguna imagen, y si no lo ha visto, puede buscarlo en Google. Fotos del tabernáculo en el desierto, póngale. Y ahí le van a aparecer muchas fotos de lo que es el tabernáculo, o lo que era, perdón, lo que era el tabernáculo. Los que se acaban de conectar, estamos en Hebreos 9 del 1 al 7. Entonces, era una carpa de 15 metros de largo, 15 metros de largo tenía ese tabernáculo y 5 metros de ancho. Ya se puede imaginar, ¿verdad? 15 metros de largo y 5 de ancho. Y también tenía 5 metros de altura, dividida en dos habitaciones, como ahorita le mostré en el dibujo que le hice, ¿verdad? El dibujo imaginario. Entonces, era de 15 de largo, 5 de ancho y 5 de alto. Dividido en dos partes, dos habitaciones. La parte más grande era la primera parte, era el lugar santo, de 5 por 10 metros. Ese era el lugar más grande, la primera parte. Y esa primera parte se le llamaba el lugar santo, o el lugar santísimo. El candelabro. ¿Sí saben qué es el candelabro, hermanos? Miren. Deje saco mi candelabro bien grande. Bueno, espero que alcancen a ver bien. Ese es el candelabro del cual habla ahí, ¿verdad? Ese es un candelabro. Y si usted se da cuenta, tiene 7 brazos. Si alcanza a contar en la parte de arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 brazos. En ese lugar santo, santísimo, estaba el candelabro. Esta montura para las lámparas del tabernáculo tenían un vástago central. El vástago central, hermano, es este que está en medio. Ujú. Y arriba de estos picos, de estos brazos, se le ponían velas, 7 velas al candelabro, el cual alumbraba el lugar santo, el lugar santísimo. No tenía el candelabro en el lugar santísimo, no tenía una medida específica. Fue hecha de oro puro y proporcionaba la única luz en el tabernáculo. Y vamos a ir viendo citas bíblicas para que veamos que lo que el escritor de Hebreos está explicándonos a través del libro de Hebreos está registrado en la Biblia. Éxodo 25, Éxodo 25, Éxodo 25. Creo que así nos vamos a tardar más, hermano, pero pues así vamos escudriñando claramente, ¿verdad? Éxodo 25 del 31 al 40 dice así. Mire, ahí dice el candelero de oro. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, ya ves, 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos del otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así los 6 brazos que salen, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, y todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 6 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le mostró a Moisés este candelero, ¿verdad? En el monte, le mostró el candelero que hay en el cielo y así le pidió que lo hiciera en la tierra. Luego, la mesa. Esta estaba en la primera parte, en la entrada, en el lugar santísimo, ¿verdad? En el lugar santo, sí, lugar santísimo. Allá había una mesa. Esta mesa estaba en la primera parte y estaba hecha de madera de acacia, cubierta de oro, de 3 pies de largo. Los que saben de pies, pues es un pie más o menos es esto, del codo aquí es un pie, perdón, del codo al final de tus dedos es un pie. Eso era 2, 3 pies de largo. Medio, un pie y medio de ancho. Y 2 pies, 3 pulgadas de alto. Sostenía los 12 panes de la proposición. ¿Para qué era esta mesa? Para que se le colocaran los 12 panes de la proposición. Mire, hermano, al estar estudiando el libro de Hebreos, podemos entender claramente que Pablo no fue el escritor del libro de Hebreos. El escritor de libros de Hebreos
podemos saber que era alguien que trabajó o ministró, era un levita, un sacerdote que estuvo en el templo porque conoce detalladamente hasta las medidas de la tienda, de la carpa, conoce las medidas de la mesa de la proposición, donde se colocaban los 12 panes de la proposición, y esto no lo podía saber nadie más que alguien que estaba en el templo. Amén. Cada uno representando la comunión de Dios con las 12 tribus de Israel. ¿Qué simbolizaban estos 12 panes de la proposición sobre la mesa? Dice que la comunión de Dios con las 12 tribus de Israel. Vamos a verlo en Éxodo 25. Igual Éxodo 25, del 23 al 30. Ahí donde estábamos. Dice ahí, la mesa para el pan de la proposición. Haréis asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y 1 codo de anchura, y su altura de codo y medio. Mire, yo no sabía eso de que un codo es un pie. Lo mismo que un codo es esto. En el orden bíblico, un codo es esto. Del codo, aquí, era un codo. Y aquí en Norteamérica, en los Estados Unidos de América, un pie pues viene siendo esto. Entonces lo mismo, ¿no? Y en México pues es diferente. México y otros países centroamericanos, latinoamericanos, un metro. Un metro es más largo que un pie. Bueno, dice, y 1 codo su anchura y su altura 1 codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura. Y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y la cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Amén. Entonces ahí estamos viendo la mesa, ¿verdad? Dios les bendiga a los que se acaban de conectar. Estamos en Hebreos capítulo 9 del 1 al 7. Luego dice, el lugar santo, dice el versículo. Esto se refiere a la primera parte. Ya pasamos de la segunda a la primera parte. El lugar santo, esto se refiere a la primera parte. Un velo. Había un velo para poder pasar al lugar, a la primera parte. Era una cortina gruesa el velo. Recordemos que dicen, hermanos, dicen estudiosos que esa cortina o ese velo era una cortina gruesa que incluso si amarraban 2 bueyes, ¿verdad? Uno de un lado y otro de otro lado, para tratar de romperla, no podrían romperla esos bueyes. Ok. Entonces, eso se encuentra en Éxodo 26:31, ¿verdad? Ahí lo dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Mire, de ahí muchas veces los católicos se agarran para decir que Dios mandó a hacer imágenes, ¿verdad? Pero ya vimos eso, ¿verdad? Que era un simbolismo o una representación de lo que había en el cielo. Ok. Un incensario de oro. Este fue hecho de madera de acacia, cubierto de oro, medio metro cuadrado y 1 metro de altura. Estaba delante del velo en el lugar santísimo.
y era usado para quemar incienso. Éxodo 30. Nada más ahí dele vuelta a Éxodo 30, capítulo 30 de Éxodo, verso 1 al 8. Mire lo que dice. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa y sus 2 esquinas a ambos lados suyos para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al altar del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana que aliste las lámparas que quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Amén. Todo lo que el escritor de Hebreos, hermano, está enseñando, lo está tomando de las escrituras, ahora sí que del libro de Éxodo. Este hombre, este escritor del libro de Hebreos, era un conocedor de la ley, porque el libro de Éxodo es parte de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son 5 libros de la ley, y este hombre está detallando en Hebreos 9 lo que sucedía en el templo. Luego habla del arca del pacto. Esta estaba dentro del lugar santísimo, el arca del pacto. A lo mejor usted también ha visto algunas imágenes, fotos, videos del arca del pacto. Y si no, puede buscarlo, ¿verdad? Usted va a YouTube o a Google y pone arca del pacto y le va a aparecer ahí fotos para que usted vea que era el arca del pacto. Dice, el arca del pacto estaba dentro del lugar santísimo y era un cofre, ¿verdad? Los que lo han visto, pues parece un cofre, ¿verdad? Era un cofre hecho de madera de acacia, cubierto de oro, de 3 pies, 3/4 de largo, 2 pies, 1/4 de ancho y 2 pies, 1/4 de alto, con cuadro, anillos, 2 de cada lado, donde iban las varas que serían utilizadas para cargarlo. Este cofre, hermano, era así, ¿verdad? Y le metían unos palos, así que atravesaba el arca, eran 2 y 2, para que uno lo pudiera agarrar así y levantarlo, uno de un lado y el otro del otro lado, y cargarlo, ¿verdad? Esto lo vamos a encontrar en Éxodo 25, del 10 al 22. No lo voy a leer porque está muy largo, del 10 al 22, pero apunte y lea en su casa. Dentro del arca estaban la urna de oro que contenía el maná. Eso lo encontramos ahí en el capítulo 16 del Éxodo. Nada más es un verso, vamos a verlo. Éxodo 16, 33. Mire lo que dice. Dice, y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Quiere decir, hermano, si usted se recuerda, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y pidieron a Dios carne, ¿qué cayó del cielo? Maná. Y Moisés le da una orden a Aarón y le dice, mira, toma un poco de maná
y guárdalo. Mételo allí en ese cofre, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lo vean y recuerden nuestras generaciones. ¿Y quién no sabe hoy del maná? Hasta los que no somos judíos sabemos que hay una prueba del maná en ese arca o en ese cofre, que es el maná que comieron nuestros padres o nuestros antepasados cuando estuvieron en el desierto. También, ¿qué se encuentra dentro de esa arca? El arca del pacto. ¿Qué más se encuentra? Leímos que se encuentra la vara de Aarón que reverdeció. ¿Se acuerda de esa vara? Lo encontramos en Números, Éxodo, Levítico, Números 17, del 6 al 11. Dice así: y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, el total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Moisés guardó, mire hermano, eran varas que ya estaban cortadas, varas que habían cortado y las habían llevado a Moisés, eran 12 varas. Y Moisés las puso delante de Jehová, y al otro día la vara de Moisés estaba verde, con flores y con fruto. ¿Cómo puede suceder eso? De una vara que ya está cortada. Lo más normal o natural es que se seque. Pero la vara entonces esa vara se guardó en el arca del pacto, en ese cofre. Entonces vemos que ya está el maná y la vara de Aarón en ese cofre. ¿Qué más? También se guardaron en ellas las tablas del pacto. Éxodo 25, 16. Éxodo 25, 16. Mire lo que dice. Dice así: y pondrás en el arca del testimonio, a ver, del 15. A ver. Éxodo 25, 16. No, esta cita no concuerda con esta de las tablas de Moisés. Sí hay una cita, hermano, pero no es esta. No, ¿cómo le diré? La cita está mal. Pero, hermano, las tablas de los, no las primeras, porque acuérdese que las primeras tablas que Moisés le dio el Eterno, las quebró. Pero después Dios se las volvió a dar a Moisés, pero las escribió Moisés. Y esas tablas fueron guardadas hasta el día de hoy en el arca del pacto. Nada más que esa cita que agarré no es la que dice eso. Entonces se la debo. Pero bueno, ya vimos que son tres cosas. Ahora dice aquí el comentarista: el maná le recordaba a Israel la provisión de Dios en el desierto y su ingratitud. Cuando hoy los israelitas, hoy recordemos que no hay templo.
No hay lugar santísimo ni hay lugar santo ahorita, ¿verdad? No hay templo en Israel. Ok, ese arca del pacto, hermano, ha estado escondida. Se cree que el profeta Jeremías fue el que escondió esa arca del pacto. Entonces, desde los días de Jeremías hasta el día de hoy, esa arca del pacto está escondida. Pero cuando los israelitas o los judíos leen la Torá, leen el Antiguo Testamento, ellos se recuerdan del maná, pero se recuerdan que Dios les proveyó el alimento en el desierto, pero también al ver ellos el maná o recordar el maná, les recuerda sus quejas y su ingratitud para con Dios. Porque ¿qué pasaba con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Todo el tiempo se estaban quejando. No, nos sacaste de Egipto para matarnos de hambre, allá teníamos esto, allá teníamos lo otro. Entonces cuando ellos se recuerdan del maná, se acuerdan que Dios les dio de comer en el desierto, maná, y les recuerda su ingratitud. Ahora, la vara de Aarón. ¿Qué les recuerda a los judíos o a los israelitas la vara de Aarón? La vara de Aarón le recordaba o le recuerda a Israel de su rebelión contra la autoridad de Dios. Las tablas del pacto le recordaban a Israel de su fracaso. Oiga bien lo que le recuerda a Israel las tablas del pacto o las tablas de la ley. Le recuerda a Israel de su fracaso al tratar de cumplir con los mandamientos, los 10 mandamientos y el resto de la ley, o sea, los otros 603 mandamientos que no podían cumplir, fracasaron, no pudieron cumplir la ley. Bueno, el propiciatorio, este era la tapa, ¿verdad? El propiciatorio, el cofre, ¿verdad? Eso es una parte, pero tenía una tapa, ¿verdad? Lo cual como se le conoce como el propiciatorio. Esta era la tapa ornamentada del arca del pacto, hecha con diseños de querubines. Ahora sí recordamos, ¿verdad? Que el arca del pacto tenía unos querubines arriba, o tiene hasta la fecha. Ahora, hago un paréntesis. ¿Por qué le digo, le estoy hablando como en pasado, pero también como en presente? ¿Por qué, hermano? Porque desde los días de Jeremías que se extravió el arca, que no la encontraban, que los judíos, hay judíos hasta el día de hoy que saben dónde se encuentra el arca. Jeremías, hermano, por lo que yo he leído, ¿verdad? Y investigado en el judaísmo, los investigadores dicen que en Jerusalén, hermano, hay muchas cuevas por debajo, cuevas subterráneas. Y dicen que el arca del pacto se encuentra en una cueva que está habitada entre la tierra de Palestina y Israel, pero ellos ya la tienen ubicada. Ahora, ¿por qué no la han sacado? Si ya encontraron el arca del pacto en este tiempo, ¿por qué no la han sacado? Bueno, el pueblo de Israel el gobierno más bien, el gobierno de Israel se cree que ya tienen ubicada el arca del pacto, pero ¿por qué no la pueden sacar? Porque para poder sacar el arca del pacto necesita haber un templo en Jerusalén. Por eso es que los judíos están que se queman porque se construye el tercer templo de Jerusalén. Incluso si usted se va a YouTube y busca el candelabro de oro en Jerusalén, usted va a ver que ya lo tienen listo. Ya tienen la vestimenta de los sacerdotes listos. Ya apareció la vaca roja para los sacrificios. Ya tienen todos los utensilios. Y el arca del pacto la tienen ubicada. Solamente están esperando que el primer ministro de Israel dé una llamada
al encargado de la construcción del templo y diga, adelante con la construcción del templo. Dicen que se pueden tardar de 3 a 6 meses en construir el templo de Jerusalén y entonces sacar el arca del pacto y llevarla al lugar santísimo o al lugar santo donde debe de ser puesta. No la pueden sacar ahorita porque ¿dónde la pondrían? Tiene que haber un tabernáculo, un templo. Amén. Por eso es que, bueno, entonces estaba ornamentada del arca del pacto, hecha con diseños de querubines sobre ella. La sangre del sacrificio era rociada sobre él para el perdón de los pecados de Israel en el día de la expiación. Vamos a leerlo en Éxodo 25:17. Dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Mire, hermano, está la tapa, están los querubines arriba, ¿verdad? Sus alas así, y sus cabezas así, pegando, mirando hacia la caja, hacia adentro, hacia el maná, la vara y las tablas de los mandamientos. Y allí era donde el sacerdote rociaba la sangre del animal sobre el propiciatorio, sobre los querubines. Y todo ahí era rociada la sangre. Y ahí era donde Dios se manifestaba y le hablaba al sacerdote. Ahora, de ahí se basa, de ese versículo que acabamos de leer, mire bien lo que dice el último versículo, el versículo 22. Y de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te dije, bueno, ese versículo, hermano, lo toman el católico para decir que Dios habla a través de las imágenes, que porque ahí están los querubines y Dios mandó a hacer querubines y que solamente así Él se manifestaba a través de los querubines, hablaba. Pero note bien que no está diciendo que Él hablaba a través de los querubines. Él se manifestaba al ver ese sacrificio, el derramamiento de sangre. Después de que había derramamiento de sangre, Él hablaba a Moisés. Pero no está diciendo, yo voy a usar los querubines para hablarte. No, hermano. Entonces el católico se basa en eso. Ajá, pero si usted se da cuenta, en ninguna parte de la escritura o en el libro de Éxodo va usted a encontrar que Dios dijo, bueno, le prenden velas a los querubines, le rezan a los querubines, ofrecen sacrificios, ustedes a los querubines se vienen de rodillas de la entrada de Judea, pasan por Samaria, llegan a Jerusalén y entran de rodillas o golpeándose la espalda haciendo un sacrificio para los querubines. Nada de eso. Era un simbolismo, ¿verdad? Una representación, ¿verdad? Pero no es que Dios mandó a adorar a querubines, ni nada de eso, hermano. Nada más que pues ya ve que los católicos diabólicos y alcohólicos y apostólicos a todo le hallan, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Entonces, cuando Dios miraba dentro del arca, Él veía los símbolos del pecado. Mire bien, como me gusta cómo lo explica aquí este escritor.
Cuando Dios miraba dentro del arca, él veía los símbolos del pecado, la rebelión y el fracaso de Israel. Pero cuando se aplicaba la sangre, mire este detalle. Estaba el arca del pacto y Dios miraba las tablas de la ley, que la rompieron, que no la cumplieron la ley. Miraba la vara verde de Aarón, la rebelión del pueblo. Miraba al maná y miraba a un pueblo quejambroso. Pero cuando Dios volteaba a ver que sobre la tapa de esa arca era derramada sangre por un sacrificio que se hizo de un animal, entonces, cuando Dios miraba que se aplicaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, su visión del pecado de Israel era cubierto con la sangre del sacrificio. Entonces, cuando Dios veía que el sacerdote ofrecía un sacrificio, sacrificaba un animal y lo rociaba, entonces la visión de Dios cambiaba. Ya no veía al que no cumplió la ley, ya no veía al rebelde, ya no veía al quejambroso. Veía a un pueblo que estaba siendo perdonado de su pecado por el sacrificio. Fíjese cómo era antes en la ley. Ahora recordemos que el sacerdote tenía que ofrecer primero un sacrificio por él y luego por el pueblo. 6 y 7 de los versos dice: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Entonces, en el primer cuarto, en el primer lugar, entraban los sacerdotes continuamente. Continuamente entraban a la primera habitación del tabernáculo para cumplir los oficios del culto. Los sacerdotes, según se les había designado, entraban diariamente al lugar santo para realizar funciones sacerdotales, tales como cuidar el candelero y reemplazar los panes de la proposición. Este era un trabajo continuo, ¿verdad?, que los sacerdotes debían hacer. Recordemos que eran sacerdotes de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón, ¿verdad? No eran católicos romanos, no, para nada. Eran judíos de la tribu, israelitas de la tribu de Leví. Estas eran sus funciones: estar constantemente cambiando los panes de la proposición, estar limpiando el candelero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese candelero, pues en aquellos tiempos se les ponía un aceite y se les prendía fuego. Entonces constantemente tenían que estar limpiando el candelero y poniéndole fuego. Este era un trabajo sacerdotal. Usted pregúntele a un católico o a un sacerdote católico: hey, ¿dónde tienes puesto el candelero? Te va a llevar al ese que tienen en un cuarto que le llaman el Santísimo, que es un sol, ¿verdad? Pero ellos dicen que ahí está Dios mismo, pero ese es un sol. Ellos no saben que es la adoración al Dios Sol, al solsticio romano. Eso es lo que ellos adoran, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo era católico, ¿verdad? Y era melancólico y alcohólico, porque sí era alcohólico y drogadicto. Y a veces que se me metía lo católico, que quería ir a estar bien con Dios, iba yo a la iglesia, al templo católico, y me metía al que le llaman lugar santísimo, porque así le llaman, lugar santísimo, y usted llega, ¿verdad? Y ahí llega con mucho temor y silencito, y ahí está esa cosa en la pared pegada o en una repisa, una mesa, y es un sol, ¿verdad? Usted ve como de oro y con muchas, pero es un sol. ¿Y de dónde viene esa adoración? De Roma, hermano. Por eso ningún cristiano nacido de nuevo puede celebrar la Navidad, hermano. ¿Por qué?
porque el día 25 y 20 una semana antes del 25 de diciembre, se celebra en Roma, o se celebraba en aquellos tiempos, hermano, la fiesta al solsticio romano. Cuando usted ve a veces que trae un estandarte aquí el Papa, usted también va a ver que trae un sol. Y muchas veces en su túnica trae un sol. ¿Por qué? Porque adoraban al solsticio romano. Y la fiesta del solsticio romano es de una semana antes al 25 de diciembre. Entonces, si el cristiano evangélico se pone a celebrar la Navidad, está celebrando la fiesta del solsticio romano. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuáles eran las funciones de los sacerdotes? Limpiar y encender la luz del candelero y cambiar los panes de la proposición. Ahora, eso sucedía en la primera habitación. En la segunda habitación, o más bien, sí, esta era la segunda porque era donde uno entraba. Bueno, donde entraban los sacerdotes. Y la primera estaba al fondo. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año. A este lugar, hermano, el que estaba en el fondo, solamente el sacerdote podía entrar y una sola vez cada año. Ahora, no podía entrar cualquier pelagatos ahí, hermano, al lugar santo. Porque ahí no es como en el catolicismo, que le llaman lugar santísimo y entra el borracho, el drogadicto, el homosexual, el adúltero, el fornicario, el ratero, el maldiciente. Ahí entra cualquiera a ese lugar santísimo, entre comillas, católico. Pero en el templo de Israel, hermano, en el tabernáculo del desierto y en el templo de Israel, nada más podía entrar un sacerdote, uno, cada año. Y debería de ser un hombre totalmente íntegro, estar en una santidad extrema, porque si donde ese sacerdote entrara al lugar santísimo y fuera en pecado, ¡pap!, caía como zancudo ahí adentro. Ahorita, bueno, yo creo que mañana vamos a continuar porque esto es un tema largo. Bueno, se entraba solamente una vez al año, lo hacía solo el sumo sacerdote en el día de la expiación. El día de la expiación en hebreo se le llama el día del Yom Kippur. No, sí es el día del perdón, el día del perdón, el día de la expiación, donde una vez al año entraba el sacerdote a ofrecer sacrificios por el pueblo. El sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, su entrada a la segunda parte no era para tener comunión, sino solo para expiación. La sangre expiatoria era primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Cuando el sacerdote entraba cada año allí, él tenía primero que ofrecer sacrificio por sus pecados para poder entrar a ese lugar, donde que si entraba en pecado, hermano. Ahora, a ese lugar, ese sacerdote que entraba cada año, tenía que entrar amarrado. Lo amarraban, hermano. Por si él llegaba a morir, si iba en pecado y llegaba a morir, él nada más al entrar a ese cuarto, al dar el primer paso, si iba en pecado, ¡pum!, ahí caía muerto. ¿Y qué hacían los demás sacerdotes? No podían entrar, lo jalaban de la cuerda a la cual iba amarrada, porque era un lugar, imagínense la mismísima presencia de Dios ahí. Entonces, por tanto, el acceso al lugar santísimo estaba severamente restringido. Incluso cuando alguien podía entrar, no era para tener una verdadera comunión con Dios. O sea, si alguien iba a ese lugar santísimo, no era para pasar ahí como nosotros, ¿verdad? Nosotros nos vamos al altar ahí en el templo y nos paramos y ¡ay, santo, raba, shandara, rambo, saca, la bazooka! Y ahí estamos hablando en lenguas, ¿verdad? Y estamos ahí como si nada y llega uno y llega otro y llega otro y se postran y se paran y llega otro. No, ahí no, hermano.
no era para durar horas ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no podía durar un sacerdote tanto tiempo dentro del lugar santísimo? Porque como él entraba, ahorita lo voy a decir mejor. Los antiguos rabinos, los antiguos rabinos judíos escribieron acerca de cómo el sumo sacerdote no hacía muy prolongada su oración. Oiga, los mismos rabinos judíos escribieron por qué es que un sacerdote no podía durar tanto tiempo adentro el día de la expiación, porque podría hacer que el pueblo pensara que había muerto. Cuando él salía, ofrecía una fiesta para todos sus amigos, porque había salido sin peligro de la presencia de Dios. O sea, hermano, que no podía durar tanto tiempo orando allá adentro o haciendo lo que tenía que hacer, porque los que estaban afuera, al ver que se tardaba mucho, su pensamiento podía ser, no sale porque de seguro iba en pecado y se murió. Lo mató el Señor allá adentro. Por eso aquel que estaba adentro no podía durar mucho, para no hacer pensar mal al pueblo o para no preocupar al pueblo. Y entonces, cuando ese sacerdote salía del lugar santísimo, pues imagínese, hermano, cuando usted se va a parar frente al juez en una corte, o cuando usted es llamado por alguien, a veces el pastor te manda a llamar y, ay, ¿ahora qué hice? Pues mire, este sacerdote cuando salía yo me imagino que, ¡uf!, la libré. Y entonces ofrecía una fiesta por haber salido victorioso delante de la presencia de Dios. Qué tremendo, ¿no? Entonces dice, los pecados, vamos a terminar aquí. Los pecados de ignorancia del pueblo. Perdón, creo que me adelanté. Los pecados de ignorancia del pueblo. Los pecados de la ignorancia, como dice ahí ese versículo, el verso 7. Los pecados de la ignorancia eran un objeto principal del día de la expiación. Se asumía que ya no se había ocupado, que ya se habían ocupado del pecado conocido a través de las ofrendas regulares por el pecado y los sacrificios diarios. Mire, esto es importante, los pecados de la ignorancia. O sea que la expiación que se hacía, hermano, no era por pecados a veces conocidos. Por ejemplo, a veces pecamos deliberadamente, pero a veces también hay pecados premeditados. Pero hay pecados, hermano, que son de ignorancia. ¿Cómo le puedo poner un ejemplo? No se me viene nada a la mente ahorita, pero a veces ignorantemente, por desconocimiento, hacemos ciertas cosas que las vemos normal, pero delante de Dios son pecado. Por eso me recuerdo de aquel pasaje de aquel salmo donde David dice, líbrame, oh Jehová, de mis pecados ocultos. ¿Qué pecados podría haber tenido David con el conocimiento que tenía, si era un hombre sabio? Pero David, en toda su sabiduría, también llegó a pensar y dijo, no, quizás yo he hecho pecado ignorándolo. Y este día era para esos pecados. Entonces sería bueno que tú y yo en nuestras oraciones le dijéramos a Dios, líbrame de mis pecados ocultos. Si en mi ignorancia te he ofendido, he pecado, perdóname. Es importante. Se asumía que ya se había ocupado del pecado conocido a través de las ofrendas regulares por el pecado y los sacrificios diarios. En este sentido, la obra de Jesús es mucho mayor que la obra realizada en el día de la expiación. La obra de Jesús en la cruz es suficiente para expiar todos los pecados que cometemos por ignorancia, como aquellos que conocemos. Así que hoy que estamos en Cristo Jesús, hermano, el pecado que conocemos, ¿cuál es el pecado que conocemos? Por ejemplo, yo sé que mentir es pecado, lo conozco ese pecado. El fornicar sé que es pecado, lo conozco.
el mentir, el robar, son pecados conocidos. Pero, ¿qué hay del pecado, por ejemplo? Por ejemplo, dice la Biblia, a ver si usted lo entiende. Dice la Biblia, no seas demasiado sabio, porque has de condenarte. Y tú dices, ¿cómo? Si la Biblia dice, pide sabiduría, pero también la sabiduría me puede condenar. ¿Y cómo es esto? Que a veces obtienes tanta conocimiento, sabiduría de parte de Dios, y en tu sabiduría intentas justificar ciertas acciones, maneras, posturas que te pueden condenar. Cuando tú en tu sabiduría dices, no, para mí esto no es malo porque yo lo veo así, 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 y agarras citas y esto, y esto. Intentas justificar algo que es pecado, pero por cuanto tú tienes sabiduría, crees que tú tienes la razón y todos los demás no la tienen, pero tú tienes una razón que crees que es buena, pero delante de Dios es pecado. ¿No? Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos perdone de todo pecado de ignorancia, con aquel pecado que a veces caminamos creyendo que es bueno, pero a los ojos de Dios es malo. Amén. Y bueno, hasta aquí nomás vamos a quedarnos en el verso 7 y mañana continuamos del 8 en adelante. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una bonita noche y gracias por haberse conectado. Mil bendiciones.